pero tú, allí usted puede ponerle su nombre. En este caso, pero tú, Timoteo, pero tú, hermana, pero tú, hermano, no te vas a parecer a ese montón de sinvergüenzas, a esa gama de hombres falsos con un carácter perverso que se iban a levantar en este tiempo futuro. Pero tú, Timoteo, has seguido mi conducta. La vida de aquellas personas que el apóstol Pablo ha mencionado del versículo 1 al 9 es una vida triste, oscura, ignorante, fracasada y blasfema. Pero tú, le dice Pablo, eres diferente, pues has seguido la vida cristiana de la fe. Gloria a Dios, hermanos. Tú eres diferente. Y ya sabemos que la semana anterior estudiamos cómo le menciona a James y a Jambres, que probablemente eran nombres simbólicos. Eran opositores a la verdad dentro de la iglesia de Éfeso. Pero tú, le dices, tú has seguido la vida cristiana de fe, de amor y paciencia. Timoteo había sido muy diferente a James y a Jambres, que fueron opositores a la verdad. Los que Pablo mencionó en los versículos 8 y 9, que ya los estudiamos la semana pasada. Timoteo había seguido y defendido la doctrina. Qué lindo, hermanos. Los falsos que el apóstol Pablo menciona habían tenido otras intenciones. Habían sido opositores a la verdad, le habían dado muchos dolores de cabeza al apóstol Pablo, porque no tenían base bíblica, no tenían deseos de defender la verdad, eran opositores a la verdad. Sin embargo, Timoteo había seguido y había defendido la doctrina, y eso lo vamos a ver en los próximos estudios. ¿Por qué Timoteo había seguido en primer lugar la doctrina? Pero así como un adelanto, hermano, ¿por qué debemos seguir primero la doctrina? Porque la doctrina son los fundamentos de nuestra fe. La doctrina es el fundamento del evangelio. La doctrina es lo que nos da, hermanos, el respaldo de que nosotros, hermanos, estamos firmes a la venida del Señor. La doctrina es la que nos mantendrá firmes hasta que el día del Señor venga y seamos salvos en el arrebatamiento de la iglesia del Señor. Nosotros no debemos andar siguiendo nada que no sea la doctrina. La doctrina, y eso va a ser, como les dije, un estudio, hermanos, posterior. La doctrina, cualquier cosa sobre cualquier cosa es la doctrina. Entonces Pablo le dice a Timoteo: tú has sido muy diferente que James y Jambres. Has sido muy diferente que esos hombres que se mencionan del versículo 1 al 9, amadores de sí mismos. Hombres que, hermanos, se meten por las casas y arrastran a las mujercillas cargadas de pecados. Ha sido muy diferente. ¿Por qué era diferente el siervo Timoteo? ¿Por qué era diferente Timoteo? Porque Timoteo había seguido la doctrina del siervo y el apóstol Pablo. Qué lindo es cuando una iglesia sigue la doctrina. Una iglesia que sigue y defiende la doctrina es una iglesia diferente. No es una iglesia apóstata. Es una iglesia que vive la palabra, vive el mandamiento, vive las ordenanzas de la palabra del Señor. ¿Cuántos seguimos la doctrina del Señor, hermanos? Usted aquí no tiene que seguirme a mí, no tiene que seguir al hombre. Debemos y seguimos la doctrina del Señor. Timoteo era diferente. Tú has seguido mi doctrina. Entonces Timoteo había seguido y defendido la doctrina y la verdad. Timoteo no se había opuesto a la verdad predicada por Pablo, sino que la había recibido en su corazón. No se había opuesto como tantos que el apóstol Pablo tuvo en su ministerio. Cuántos pupilos, cuántos discípulos, cuántos seguidores tuvo el apóstol Pablo en ese largo ministerio. Y lo traicionaron, se fueron amando el mundo, salieron con otras tendencias equivocadas.
Pero él le dice, tú has recibido la doctrina, tú has sido fiel, tú has marcado la diferencia. Gloria a Dios, hermano. Qué lindo va a ser eso cuando el Señor, hermanos, venga a traer a su iglesia y el Señor nos lleve por ese sello de la aprobación. Que el Señor diga, tú, iglesia última llamada, en medio de la apostasía, en medio de Silver Spring, en medio de tanta maldad y de tanta falsedad, tú, iglesia última llamada, has seguido mi doctrina, te has apegado a la doctrina, has seguido el mandamiento, y eso marcará diferencia en nuestra relación espiritual. Pero vayamos más personal. Vayamos más personal. Tú, Ramón, tú, Serapia, ¿a quién sigues? ¿Qué es lo que te impresiona de los hombres o de los predicadores? Tú, Serapio, Juan, María, has seguido mi doctrina, va a decir el Señor. Aleluya. Porque hay gente que sigue otras cosas, hermano. Sigue programas, sigue revelaciones, visiones. Sigue, hermanos, conceptos. Sigue pensamientos de hombres. Tú has seguido mi doctrina, te va a decir al Señor en aquel día. Gloria a Dios. Entonces Pablo elogia, encomia a este siervo Timoteo, porque no se había opuesto a la verdad predicada por Pablo, sino que la había recibido en su corazón. Y su fe había sido probada en adversidades semejante a las de Pablo, porque no solamente tenemos que seguir la doctrina. Pablo le dice, tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, persecuciones. No solamente había seguido Timoteo, hermanos, la doctrina, sino que también había sido probado en las adversidades que había pasado con Pablo. Y había salido aprobado Timoteo. Porque juntamente con la doctrina que el apóstol Pablo predicaba, ¿quién no quería ser discípulo? ¿Quién no quiere ser discípulo del apóstol Pablo? Yo no sé si usted se transporta a haber sido discípulo de Pablo. Ese hombre con tanto potencial, revelación. La mayoría de las doctrinas de la palabra del Señor fueron establecidas y reveladas al apóstol Pablo. Y ahora Timoteo era su discípulo. Y le dice, tú has seguido mi doctrina, pero también lo siguieron y siguió y le vinieron a Timoteo las adversidades. Porque a veces solo queremos la doctrina, solo queremos el dulcito, lo bueno. Espero que usted aquí no solamente siga la doctrina de la iglesia, que en el momento de fulgor, de gloria, que cuando el barco va en viento en popa, pastor, lo amamos. Pero cuando vinieron las tribulaciones, tú has estado conmigo, Timoteo, le dice. Amén, hermanos. Pasó también, hermanos, adversidades juntamente con Pablo y había salido aprobado, no descalificado. Había salido aprobado Timoteo y no descalificado. Había pasado la prueba, siguió la doctrina, pero también las persecuciones no lo hicieron correr a Timoteo, sino que pasó la prueba, fue aprobado. Por eso es puesto en la iglesia de Éfeso, porque había pasado por el crisol de la prueba y había sido encontrado aprobado. Amén. Entonces, de esos discípulos que solo siguen lo bueno, de esos hay muchos. 14 años han pasado desde que esta iglesia se fundó. Y han habido cuántas personas que dicen, buena palabra, pastor, gloria a Dios, aleluya. Pero han habido unos cuantos también que han resistido las adversidades. Yo me imagino a Timoteo ahí limpiando al apóstol Pablo y le menciona las persecuciones. Le dice, tú también padeciste. ¿Te acuerdas de las que me vinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra?
porque nadie se podía olvidar de esas persecuciones. Le menciono esos lugares porque esos lugares era donde el apóstol Pablo se había metido a la boca del león. Y no crea que la gente había recibido el evangelio riéndose, sino que en Listra lo golpearon, lo apedrearon, lo sacaron como medio muerto. De hecho, pensaban que estaba muerto. Y ahí estaba Timoteo. De seguro Timoteo no se fue huyendo, sino que también él lo ayudó a limpiarse. Vaya Pablo, vaya mi Señor, mira mi Señor, y lo ayudó a limpiar. Le dice: tú fuiste testigo de las persecuciones que me vinieron en Antioquía, en Iconio y en Listra, pero no te has corrido, has estado firme, has sido aprobado, has pasado la prueba. Amén. ¿Será que voy a poder decir yo de usted así? Este varón, ese que está en lentes ahí, ese varón, este varón ha seguido mi doctrina, la doctrina del Señor. Pero también se fue a la hora de los bombazos, se fue a la hora de los pencazos, decimos, se fue a la hora de los truenos. Timoteo no fue traicionero. Timoteo, hermano, no se fue, porque una iglesia que tenga buena doctrina, como hermanos, yo enseñaba el día jueves, ayer en la radio, una iglesia que tenga buena doctrina, que defienda los muros, que edifique los muros, se va a levantar Sanbalat y Tobías, Gesén, el árabe y los amonitas, y van a venirnos a amenazar, y van a querernos, hermanos, ¿qué? Hacer daño, y van a querernos poner miedo. Pero Nehemías dijo: yo no me puedo encerrar en el templo, porque yo tengo una gran obra que hacer. Y todos le ayudaron. Los valientes tomaron en una mano la espada y en la otra mano el martillo para edificar la obra, porque así es como se hace la obra. Juntos, en armonía, se hace la obra para la gloria del Señor, hermanos. Ahí es donde se prueba. Ahí es donde se prueba. ¿Cuántos me van a recoger cuando esté, hermanos, derribado, como dijo Pablo? Nadie levanta la mano. No, si yo sé, hermano. ¿Cuántos nos van a ayudar? ¿Cuántos van a ayudar al ministerio? Pero tú, Timoteo, has seguido mi doctrina. Entonces había sido aprobado. Entonces eso debemos imitar nosotros. Eso, defender la verdad, defender el evangelio. Levante la mano y diga gloria a Dios, hermano. Porque Pablo, ya le dije, le escribe a Timoteo sobre su segunda prioridad. De eso le escribe más, y es defender la verdad. Porque Timoteo había sido un defensor. Entonces de eso hablaba yo ayer en la radio, de defender la verdad. Porque la iglesia necesita, hermanos, defender esa verdad de Dios. Hoy hay poca defensa de la verdad de Dios. ¿Sabía eso usted? Hay poca defensa de la verdad de Dios. Como en la mayoría de los periodos en la historia de la iglesia. La iglesia tiene 2017 años de haberse gestado, de haberse fundado. Y la iglesia siempre ha tenido persecución. Han habido diferentes periodos. El periodo del oscurantismo, periodos de apostasía, donde hubieron hombres que defendieron la verdad, y uno de ellos fue Martín Lutero, en el año 1517, que se rebeló contra la iglesia del papado. Y hay una lista de hombres que defendieron la verdad en la historia de la iglesia. Entonces, así como en la historia de la iglesia se ha requerido de defensores fuertes y eficaces de la fe, así se requiere hoy, hermanos. Pero no hay muchos pastores y maestros que clamen por la pureza doctrinal y moral. No hay muchos pastores hoy que clamen por la pureza doctrinal. No hay. Son pocos los pastores que proclamamos
por la pureza doctrinal y moral, y por la creencia correcta y por la vida justa. Son pocos los predicadores, son pocos los Juanes Bautistas. Es más, el falso es más el que prolifera la mentira. Es más, hay más falsos, hay más apostasía. Pero son pocos los Nehemías, los Pablos, los Timoteos, los hombres de Dios que proclaman en las plazas, que defienden, que clamen por la pureza doctrinal moral y por la creencia correcta y por la vida justa. Pero nosotros aquí en la iglesia tenemos ese compromiso de seguir proclamando la verdad de la palabra del Señor. Gloria a Dios, hermanos. La iglesia del Nuevo Testamento enfrentaba la misma deficiencia que nosotros. Por eso Judas amonestó así. Judas, versículo número 1 al 4. Si usted quiere, puede leerlo. Antes de Apocalipsis. Porque Judas solamente tiene un capítulo. Entonces, en el tiempo de la iglesia del Nuevo Testamento, se enfrentaba la misma deficiencia. No había muchos defensores. ¿Por qué cree que Pablo le escribe tanto a Timoteo? Pablo está preocupado en la cárcel por Timoteo, porque es prácticamente uno de los únicos, de los casi que estaban en peligro de extinción, de los pocos defensores de la verdad. Inclusive Timoteo estaba tambaleando ante la opresión, ante la falsedad, ante los ataques. Timoteo se estaba apagando, la luz se estaba apagando. Y por eso Pablo está preocupado desde la cárcel y le ametralla, le lanza un arsenal de munición. Y en una ocasión, en los primeros versículos de la carta, le dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, Timoteo, sino de poder. Aviva el fuego del don de Dios, defiende la verdad con agallas. Todo soldado que se milita no se enrede en los negocios de la vida. Gloria a Dios, hermanos. Había deficiencia, habían pocos proclamadores de la verdad. Y así está la iglesia hoy de este tiempo. Por eso Dios quiera que usted sea uno de esos leones, de esos defensores, uno de esos Juanes Bautistas, uno de esos atalayas que predicamos y defendemos la verdad de Dios, hermanos. Entonces era la deficiencia, y por eso Judas lo encontró, amonestó así. Y esta amonestación es para nosotros. Amados, amados, les dice, versículo 3, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, que contendáis, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mire cómo exhorta a Judas. Amados, hay que contender por la fe que una vez ha sido dada a los santos. Entonces Pablo continúa enfocándose aquí en el servicio de Timoteo como un defensor fiel. Eso es lo que está haciendo Pablo con Timoteo en ese versículo número 10, reenfocándolo, animándolo, motivándolo para que Timoteo siguiera como un defensor fiel y leal de la fe. Y entonces Pablo señala dos requisitos necesarios en tal defensor en este capítulo. Primero, del versículo número 10 al 13, da un buen ejemplo como su mentor espiritual. El apóstol Pablo, del versículo 10 al 13, le da un buen ejemplo como su mentor espiritual. Pablo se pone como ejemplo de mentor espiritual. Amén. Segundo,
tener convicciones fuertes construidas en un fundamento espiritual, según el versículo 14. Esos son los dos requisitos para poder ser un buen defensor de la verdad. Primero, ser un buen ejemplo como mentor espiritual. Usted tiene que tener un buen ejemplo para que usted pueda ser un defensor de la verdad. Y segundo, tener convicciones construidas en un fundamento espiritual, según el versículo 4. Porque oiga lo que dice el versículo 4: pero persiste tú en lo que has aprendido. Tenía convicciones fuertes, tenía fundamento. Por eso es importante la lectura, la palabra de Dios, hermanos. La mención de Pablo aquí es más un recordatorio y un resumen, porque Timoteo ya había observado esas cualidades del apóstol Pablo y no debía tener excusas para no ser fuerte y triunfante en la batalla contra la apostasía. Le está recordando Pablo a Timoteo todos esos detalles, todas esas cualidades que las vamos a estudiar más adelante. Son 9 cualidades que Pablo le recuerda a Timoteo como su mentor y que ya Timoteo las conocía. Desde el versículo número 10 le dice: mi doctrina es una cualidad, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. ¿Qué más le dice? Persecuciones, padecimientos. Entonces eran cualidades que Timoteo ya conocía. Entonces le da como un recordatorio a Timoteo y un resumen, porque Timoteo ya había observado esas cualidades y no debía tener excusas para no ser fuerte y triunfante en la batalla contra la apostasía, porque ya había tenido el privilegio de observar al soldado más noble en la batalla. ¿Quién había sido el soldado más noble en la batalla, hermanos? ¿A quién había observado Timoteo? Pablo. Diga conmigo: Pablo. La frase pero marca un contraste y un cambio de énfasis. El carácter y el ministerio fieles de Pablo se concentran en el carácter y ministerios, se contrastan más bien con el carácter y ministerio impíos de los falsos predicadores y maestros. Es un contraste el carácter de Pablo como defensor ante el carácter de los impíos y de los falsos maestros. ¿Cuál es el carácter de los falsos maestros? Del versículo número 12 en adelante: porque habrán hombres amadores de sí mismos, oiga, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de sí mismos, de los deleites y de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. Mira el carácter de los falsos, de los impíos. Pero ¿cuál es el carácter de Pablo? Del fiel soldado, del fiel maestro, del mentor, del hombre que había instruido a Timoteo. Muy diferente, contrasta con el carácter de los impíos. Le vuelvo a repetir: tú has seguido mi doctrina, conducta, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimiento. Muy diferente, ¿no es cierto, hermanos? Se contrasta con lo que el apóstol Pablo había mencionado, el carácter de estos hombres del versículo 1 al 9. Entonces el apóstol dice a su hijo en la fe que, a diferencia de los herejes, y aquí vamos entrando ya a lo más grueso, a diferencia de los herejes que se habían revelado, los herejes que el apóstol Pablo menciona, a James, a Jambres y a otros que él menciona en las cartas, y a ese carácter que he mencionado de los hombres impíos, a diferencia de ellos, oiga, él ha seguido, es decir, Timoteo ha seguido la vida y ministerio de Pablo. Le recuerda que ese ministerio lleva al mandato en el versículo número 14 de persistir en lo que ha aprendido. Ese ejemplo que el apóstol Pablo le ha dado a Timoteo y que Timoteo lo ha seguido,
lleva a un mandato, y ese mandato está en el versículo 14. ¿Cómo le dice? El versículo 14: pero persiste tú en lo que has aprendido. Ahí hay un mensaje, hermano, para nosotros, para los que hemos sido formados por la vieja guardia, como se le dice, por la senda antigua, por la sana doctrina. Usted que ha sido formado en esta iglesia por buenos predicadores, persiste tú en lo que has aprendido. Persiste. Entonces Pablo le dice a Timoteo: tú has seguido, has sido fiel, has sido diferente que a los herejes. Tú no te has dejado engañar, has resistido a los falsos. Has sido fiel soldado, has sido buen discípulo. Pero eso lleva a un mandamiento, y ese mandamiento es a persistir en la palabra, en lo que has aprendido de mí. Le dice: gloria a Dios. Entonces ese mismo mandato tenemos nosotros como iglesia acá, a persistir en esa enseñanza. Le guste, a quien no le guste, cumplamos 14 o 20 años, cumplamos 30 o 50 años, porque las iglesias cambian. Hay iglesias que celebran 20, 30, 40, 50 años, pero con el diablo adentro, con el mundo adentro. Hay creyentes que dicen: no, yo tengo 50 años de ser evangélico, pero todos torcidos. Han cambiado, hermanos, la palabra del Señor. Entonces el hermano Mauricio me preguntaba hace como, creo que antier, me dice: ¿y será que tú no vas a cambiar de aquí a 50 años? Espero que no, hermanos, porque tenemos un compromiso de persistir. Porque ahora es: pero tú, iglesia Última Llamada, no te has torcido, no te has apartado, no te has alejado, has mantenido mi doctrina. Ahora viene con eso un mandamiento: persiste, persiste en la doctrina, persiste en el mandamiento, persiste en lo que de mí has oído. Así le dice: persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. Persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, como que dice, te aseguraste, sabiendo de quién has aprendido. Sabiendo que no has aprendido de cualquier hombre, Timoteo. No has aprendido de cualquier hombre, has aprendido de un apóstol. Gloria a Dios. Amén. Entonces él ha seguido la vida y ministerio de Pablo. Qué lindo, qué ejemplo, seguir la vida y el ministerio del apóstol Pablo. Espero usted siga las cosas buenas, hermanos. Le recuerda que a ese ministerio lleva el mandato, ya lo dije en el versículo 14, de persistir en lo que ha aprendido, de lo cual se ha persuadido. Ese es el mandato clave de esta sección. Timoteo tenía la mejor formación. Présteme atención en esto. Oiga, Timoteo tenía la mejor formación porque pasó varias décadas con Pablo. Yo no me comparo a Pablo, Dios me libre. Yo estoy aprendiendo, pero yo no sé si usted se siente alegre, feliz, dichoso, agradecido de estar en una iglesia donde hay palabra de Dios, hermano. ¿O no le importa? ¿Será que usted va a decir de aquí a 10 años, si el Señor no viene: qué bueno que estuve en la iglesia del pastor, en la iglesia que pastoreaba el pastor Eric? Y que usted retenga lo bueno de mí, porque tengo cosas malas, soy humano, pero que usted retenga lo bueno. Pablo había andado con Timoteo y Timoteo había pasado varias décadas con Pablo. Sabía de primera mano que se requería, ¿qué se requería para combatir el error y preservar la verdad? No era este el momento de fallar bajo la presión de la dificultad, porque Timoteo está enfrentando dificultades. Por eso le escribe Pablo: está enfrentando a los falsos, está enfrentando a los que querían meterse en la iglesia. Y Timoteo sabía de primera mano lo que Pablo había sufrido por defender la verdad contra el error. Entonces no era el momento de desfallecer, no era el momento de abrir las puertas al error, no era el momento de rendirse. Le dice Timoteo:
sigue persistiendo porque tú tienes la doctrina. Sigue persistiendo porque tú tienes la fe. Conoce mi conducta. Has sufrido y Dios te ha preparado para este momento. Entonces usted que está en esta iglesia, ahora el mensaje para nosotros. Nosotros que estamos siendo forjados en la sana doctrina, en la verdad, en la palabra, y que aquí que se golpea y se enseña. ¿Qué va a hacer usted el día de mañana? Quizás usted ya no va a estar aquí en la iglesia. Oiga, présteme atención, ya no va a estar aquí en la iglesia, ya no va a ser líder, quizás se va a ir para su país, o quizás lo vamos a enviar de obrero. ¿Qué va a hacer usted? ¿Se va a rendir o se va a mantener en lo que ha aprendido y en lo que ha sido persuadido en la doctrina del Señor? Gloria a Dios, hermanos. ¿Ah? Entonces, a excepción de los 12 apóstoles y los otros discípulos que fueron enseñados por Jesús. Ustedes saben que los 12 apóstoles fueron enseñados por Jesús y los otros discípulos durante su encarnación. Ningún cristiano, óigame, préstame atención, ningún cristiano ha tenido un ejemplo y un mentor más grande. Ningún mentor ha tenido un mentor con semejante calibre como lo tuvo Timoteo, que fue el apóstol Pablo. Qué lindo, todos los demás apóstoles fueron enseñados por Jesús y los otros discípulos también, pero Timoteo tuvo un mentor que no ha tenido ningún discípulo. Yo como no hubiera deseado, hermano, tener un hombre que enseñara la palabra. No es que esté desprestigiando la iglesia donde me crecí, pero en la iglesia donde yo me crecí, hermanos, se limita al estudio, a la enseñanza, a la palabra. Pero por la misericordia de Dios sabemos, aunque sea un poquito, hermanos. Pero usted no agradece. No da gracias a Dios. Imagine que yo aquí me subiera solo. Amén, gloria a Dios, aleluya. Así es predicadores. Amén, gloria a Dios, aleluya. Dicen 3 palabras y dicen aleluya, aleluya, aleluya. Alabanza al Señor. Me refiero a pastores. Claro, hermanos que están comenzando es entendible, pero hay pastores, ministros, que no enseñan la palabra. Quiero que peguen eso unas 2 zapatadas en el púlpito y unos 2 gritos y la gente no aprende. Pero qué bueno que aquí usted desde que viene a esta iglesia, hermano, tome el discipulado. En base a la palabra, tome el liderazgo y comience el hermano a predicar en la célula y a crecer y después a dirigir y después se hace un gran predicador. Gloria a Dios, hermanos. Dele gloria y honra al Dios de los cielos que lo ha traído a esta iglesia donde hay formación en la doctrina y en la palabra del Señor. Espero sea agradecido, hermano. Espero sea agradecido, porque yo creo que aquí nadie vino ya sabiendo. Amén, hermanos. Entonces Timoteo tenía esta tremenda bendición. Más a menudo, y esto es importante mencionarlo en esta parte de esta enseñanza, porque más a menudo de lo que nosotros nos damos cuenta, recibimos influencia de aquellos con los que vivimos, trabajamos y servimos. Ya voy a terminar, 10 minutos y termino. Porque estoy hablando de un ejemplo fuerte como mentor que fue Pablo. Él fue el que instruyó, el que influenció al siervo Timoteo. Más de una década anduvo con él. Imagínense cuánto conocimiento, como una esponja absorbió Timoteo. Entonces ahora nosotros como iglesia, más a menudo de lo que nos damos cuenta, recibimos influencia de aquellos con los que vivimos. ¿Con quién vive usted? ¿Con quién trabaja? ¿Con quién sirve? En ocasiones la influencia es buena. Gloria a Dios cuando usted trabaja, sirve y vive con una persona que habla positivo, dice que bonita la iglesia, que bonita la palabra que enseña en la iglesia, sigamos adelante. Es cierto, el pastor a veces tiene errores, pero es normal, es hombre. Y si usted es nuevo y quizás tiene preguntas y esa persona le responde con sabiduría y conocimiento,
Puede ser que esa influencia sea buena, pero en otras ocasiones esa influencia es mala. La persona con quien vive, con quien convive, con quien trabaja y con quien sirve. Usted comienza a mencionarles, sí, fíjese que yo miro que ahí en la iglesia comen chicles, esos hermanos que miran, graban en la cama. Sí, es que el pastor es un gran consentidor, sí. Y comienza a hablar mal de la iglesia. Comienza a comerse al pastor, al anciano, a los líderes, a los supervisores, y comienzan a sacar las hilachas y los trapos viejos. Si a mí me sacan los trapos viejos, me van a sacar varios. Pero ¿qué tal si yo les saco los suyos? Entonces, ¿de quién estamos recibiendo influencia? Porque algunas veces esa influencia es buena, otras veces es mala. A veces es consciente y directa. A veces uno se da cuenta que con el que vive, con el que trabaja, con el que sirve, le está lanzando indirecta, lo está influenciando indirectamente. Vámonos de la iglesia, salgámonos de la iglesia. Aquí no te quieren, aquí no te aman, aquí no te dan privilegio, aquí no, aquí y allá y aquí y allá. Dele una patada en el nombre del Señor a ese. Porque lo está influenciando directa, hermanos, y conscientemente. Pero mire la influencia de Pablo a Timoteo. Ha seguido mi doctrina, mi conducta, mi amor, mi fe, las persecuciones. Tú has estado conmigo y este hombre fue pulido por hombres de Dios. Gloria a Dios, hermano. Amén. Otras ocasiones la influencia es inconsciente e indirecta. Puede ser que usted no se dé cuenta, indirectamente le tiran. Y todavía estás en esa iglesia. Y todavía estás ahí. Y mira que aquí, y usted sabe que le están influenciando indirectamente, negativamente. Entonces, por esta razón, es de importancia inestimable. Oiga lo que le digo, es de importancia inestimable que tanto como alcancemos a determinarlo, tengamos cuidado al escoger con quienes nos asociamos, especialmente en nuestra posición, especialmente en posiciones para influenciarnos espiritualmente. ¿Qué está oyendo usted? ¿Qué le están inyectando? Es necesario tener discernimiento. Qué callados están, hermano. No importa quién sea la persona. Puede ser su mamá o su papá. Pero si no le están influenciando para bien, directa o indirectamente, debemos cerrar los oídos a eso, mis amados hermanos. No importa quién sea. Sea su mamá, su papá, su tío, su hermano, el apóstol, quien sea. Si esa influencia es para mal, cierre sus oídos. Porque de tanto caer la gota en la piedra hace hueco. ¿No se ha fijado usted? ¿Cuántos vivían en casas de tejas? Yo viví en una casa de tejas. Y ahí estaba la chorrera, ahí estaba la piedra. Y cada vez peor como llovía antes. Y si esa piedra no se movía donde caía la chorrera, ahí hacía hoyo. Entonces imagínense si usted está siendo influenciado por alguien que le pone cosas negativas, 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 negativas. Lo arrastra. Y qué triste. Hay mucha gente siguiendo mentores, siguiendo gente que con, hermanos, malas intenciones los dañan, los molestan. Y mire, hermano, después andan de iglesia en iglesia, brincando como sapitos de iglesia en iglesia, porque se dejan influenciar de quien sea. Nosotros debemos saber quién es nuestro mentor y debemos escoger hombres que nos ayuden, hombres que nos inyecten cosas de bendición, que nos influencien cosas que van a edificar nuestra vida, hermanos. ¿A quién oye usted? ¿Ah? ¿Quién está escuchando? Porque puede ser un mismo hermano de la iglesia. No, si a la hora del culto puede ser que se vayan allá en el baño. Y cuando uno va al baño se hacen como que lo tienen limpiando, hombre. Allá limpiando, la tienen a la hermana y se ponen a estar chameando y chismeando ahí.
o a veces aquí pasando el back, o en las reuniones de las células. Ahí es propicio. Por eso las reuniones de las células, después de que termina la célula, 20 minutos, media hora es suficiente para confraternizar. Y ahí mejor dígale, tiene sueño el anfitrión, y ya para el entendido pocas palabras. Porque después comienzan a hablar. Imagínense, los hermanos de la célula comparten más con el líder que conmigo. Y si el líder lo está influenciando para mal, mira, termina con la cabeza pero lleno. ¿Quién te influencia? ¿De quién estás aprendiendo? Entonces hay que tener discernimiento, mayormente si la influencia es con, hermanos, cuestiones de nuestra vida espiritual. Debemos tener mentores que nos van a edificar con la palabra. Dicen amén, hermanos. Amén. Qué lindo este Timoteo. Qué lindo, qué experiencia. Entonces, en contraste con los falsos maestros, del versículo 1 al 9 de este capítulo 3, Timoteo había observado de cerca el poder de la verdad. Le dice, ha seguido, y termino con esto, seguido significa literalmente acompañar. Timoteo había acompañado a Pablo, ha seguido, has acompañado, y esa palabra seguido se usaba metafóricamente para conformarse a algo por convicción. En la Grecia antigua, los filósofos usaban la palabra para describir la relación cercana entre un maestro y su discípulo o estudiante. Ha seguido. Era la relación que había entre un maestro y un estudiante. Significa, ha seguido estudiar con alguien de cerca. Así había andado Timoteo con Pablo. Habían estudiado de cerca, habían pasado hambre, penuria, tribulaciones, angustias. Habían estado muy cerca en una relación. Amén, hermanos. Estudiar con alguien de cerca o tener un ejemplo a seguir. Eso significa ha seguido. Un ejemplo a seguir. William Barclay, un estudioso, un teólogo, dice que quiere decir seguir a una persona físicamente. Eso había hecho Timoteo. Ha seguido mi doctrina, le dice Pablo. Había seguido físicamente a Pablo. Vincularse a ella, a las duras y a las malas experiencias. También quiere decir seguir a una persona intelectualmente. ¿A quién había seguido Pablo? Timoteo. A una persona intelectual. Por eso usted ya le volvió a decir, tiene que escoger a quién va a seguir. A veces se sigue a gente que ni la Biblia sabe, que ni conoce nada. Y después, hermano, después terminan perdidos porque siguen a gente que no tienen conocimiento. ¿A quién había seguido Timoteo? Se había pegado como mozote. No sé si conoce el mozote usted. Una chibolita que hay en el campo, o ya no se acuerda. Cuando iba allá a dejar las vacas o a traer leña al campo, y pasaba en medio de ese monte y venía lleno de esas chibolitas, pegado. Así tiene que pegarse usted al Señor, a la palabra, a la doctrina, a los hombres de Dios, a los que enseñan la buena palabra, a los que nos ministran, a los que nos enseñan la palabra. Pero esos chuecos que llegan a las iglesias solo por contaminar, a eso no lo siga. Entonces significa seguir a una persona intelectualmente, atender con diligencia a su enseñanza. Eso había hecho Timoteo, había atendido con diligencia a su enseñanza y comprender plenamente el significado de todo lo que dice. Timoteo hasta dormía ahí escuchando a Pablo. También significa seguir a una persona espiritualmente, no solo entender lo que dice, sino también poner en práctica sus ideas y ser la clase de persona que quiere que seamos. ¿Cuántos de esos discípulos hay aquí en la iglesia, hermanos?
A usted dice, no, yo voy a ir a la iglesia porque me gusta cómo canta el grupo, me gusta cómo canta el coro, me gusta, no es que yo me asocio con los hermanos. No, aquí usted tiene que venir porque aquí hay doctrina, porque hay palabra, porque hay enseñanza. Aquí tiene que venir a oír lo que dice la palabra del Señor. Gloria a Dios, hermano. Mire, el Señor hablaba de eso. El que quiera venir en pos de mí. ¿Qué decía el Señor? El que quiere venir en pos de mí, tome su cruz y síganme. Era la mejor escuela, el mejor rabino, el mejor tutor, el mejor mentor, el mejor maestro. Era Jesús de Nazaret. Y por eso, ¿cómo no aprendieron? Hasta cuando hablaban los discípulos, igual a él, confundían, no sabían. Por eso cuando Judas llegó, hermanos, a entregar al maestro, lo entregó con un beso, porque todos se parecían hasta en el hablado. ¿Nos parecemos nosotros aquí, hermano? ¿O estamos murmurando? Aquí tenemos que hablar todos una misma. Todos, hermanos, aprender la palabra y edificarnos en la doctrina. Ya les dije varias veces, termino, pero es para que no se preocupe. Ciertamente ese significado amplio de esa palabra seguir representa lo que Pablo tenía en mente. Quería que, oiga esto, termino, quería que Timoteo tuviera como patrón las creencias, no de un hombre, sino las creencias de la palabra, el pensamiento y estilo de vida de Pablo. Mire lo que quería Pablo de Timoteo. Quería que Timoteo tuviera las creencias, pensamiento y estilo de vida de Pablo. Estaba diciendo con más detalles a su discípulo, era su discípulo, amigo amado, hijo espiritual, lo que ya había dicho antes a los creyentes de Corintios, unos 10 años atrás. ¿Sabe cómo les había dicho a los corintios? 10 años atrás, antes de escribir esa carta, en 1 Corintios 4:16, solo oiga. Por tanto os ruego que me imitéis. Les había dicho a los corintios hace 10 años antes el apóstol Pablo. Os ruego que me imitéis. 1 Corintios 4:16. Y continúa, por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual recordará mi proceder en Cristo de la manera que os enseñó en todas partes y en todas las iglesias. 1 Corintios 4:17. O sea, el apóstol Pablo, cuando él no pudo ir a la iglesia de Corintios, ¿a quién mandó? A Timoteo. Le dice: te pido o les pido que reciban a mi hijo amado y fiel en el Señor. Oiga como le dice: mi discípulo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará todo mi proceder en Cristo, de la manera como yo enseñaba por todos lados y en las iglesias. Recíbanme a Timoteo, porque si me reciben a Timoteo, es como me reciben a mí. ¿Será que hay alguno aquí que sigue las enseñanzas de Cristo como el pastor Eric Cabrera? Vaya ahí, hermano Serapio, usted hace la reunión, ahí a la célula. No, que hablar otras cosas va a ir. Pero qué lindo es que el pastor te da confianza, que mande ahí al Serapio, vaya ahí usted, y aquel habla, pero lo mismo. Manda al Chepe, lo mismo. Manda al Juan, lo mismo. Manda al otro, lo mismo. Gloria a Dios, hermanos, aleluya. Porque estamos aprendiendo, estamos siendo edificados, estamos siendo aconsejados, gloria a Dios. ¿Será que hay un fiel discípulo aquí, hermano? ¿O le da miedo? ¿O tendrá su cosa escondida ahí? Porque Pablo dice: aquí va mi siervo Timoteo. 1 Corintios 4:17. Aquí va, recíbanlo, es mi hijo amado, fiel en el Señor, el cual lo recordará. Yo sé que va a haber un día así, que así, ahí va Juanito, recíbanmelo, que se habla como yo hablo. No es traicionero, no es puñalero, no mete zancadilla, es un siervo amado. Gloria a Dios, hermanos. Hasta en aquella fecha anterior tenía gran confianza de Timoteo el apóstol Pablo, tal como lo había confiado. Mire, hermano, tanta era la confianza de Pablo en Timoteo que lo confió en llevar ese mensaje a la iglesia de Corinto. Y ahora lo estaba confiando para ministrar en la iglesia de Éfeso. No era cualquier siervo.
no era cualquier pupilo, no era cualquier discípulo, Timoteo. Parecido a las de ahora, hermano. Desobedientes, rebeldes. No ustedes, digo los que se han ido. Pero si hay alguno aquí, gloria a Dios, que les caiga. La mayoría de esos pastores que hay ahora a la vuelta del esquina, desobedientes, que ni un año han podido sujetarse en una iglesia, desobedientes, engreídos, orgullosos, que yo puedo, que a mí no me digan nada, que yo lo sé todo, que ni líderes fueron en la iglesia. ¿Cuánto tiempo les dije que pasó Timoteo aprendiendo de Pablo? Más de una década. Y Timoteo seguía la doctrina, la conducta, y lo vamos a estudiar, el amor de Pablo por la obra, la fe, las persecuciones. Ahí estuviste conmigo, como la que me vino en Antioquía, en Iconio y en Listra. No es fácil, hermano. El ministro, el hombre de Dios, el que va a quedar en repuesto, no es cualquiera. No es porque a mí pongan, porque no, yo puedo hablar. No, a este pongamos, porque cuando habla tiembla la tierra. Un momento. La mayoría de los pastores que tenemos ni 5 años tienen el evangelio. Yo conozco un montón que de aquí de la iglesia han salido, que da tristeza. Y da más tristeza a los que van a ir a seguirlos. ¿Qué les podrán enseñar? ¿Qué van a aprender? Rebeldía, van a aprender desobediencia. Pero qué bueno que de aquí de la iglesia, de entre estos hombres que están aquí, que han pasado, ¿será que es capaz usted? Yo ahora, hermano, de verdad se lo digo. El que venga y me diga, yo he cometido varios errores. Hay gente que ni líder es en la iglesia. Mire, pastor, me iba a quitar la correa para hacerles un ejemplo, pero después no, puede caer el pantalón. Ni líderes han sido en la iglesia. Mire, pastor, fíjate que me han invitado a predicar allá por Nueva York. Y uno de tonto le dice, vaya, hermano, vaya. Ese es un mal que les está haciendo uno. ¿Por qué? Porque después se creen predicadores y evangelistas, insurrectos, rebeldes. Se creen que ya lo saben todo. Una persona, para que sea evangelista, predicador, ministro, tiene que haber pagado el precio aquí. Haber sufrido, haber trabajado, haber diezmado, haber ofrendado, haber ayunado, haber levantado las manos, haber demostrado, hermano, fidelidad a la obra del Señor. Dicen gloria a Dios, hermano. Dicen gloria a Dios. ¿O no van a decir gloria a Dios, hermano? Así que ahora cualquiera que me invite, no, primero vamos a observar. Primero aprenda. Primero muestre de verdad que es siervo de Dios. No, que mire que ahí me han invitado. Pero es un momento que el Señor le dé la aprobación. ¿Quién le dio la aprobación? Y usted dirá, ¿y a usted lo aprobaron? Amén. A mí me aprobaron. Yo no andaba buscando ministerio. El hermano Mauricio lo sabe, la iglesia donde yo llegué. Una iglesia que tenía como 10 hermanos. Y yo lo que llevaba era hambre de trabajar. Y comencé a trabajar, a servir, a trabajar. Y yo no sé qué problema tuvo el pastor con el copastor. Y hasta era mi familia mía el copastor. Y el pastor pensó que yo me iba a ir con el copastor. Yo no andaba siguiendo, hombre. Yo me quedé. Y al término de un tiempo me dijo el pastor, yo quiero que usted sea el pastor asistente. Comenzó a reconocer el ministerio. Me puso de maestro, después llamó al concilio, al pastor general, y hizo una ceremonia en un auditorio para ungirme como pastor. Porque reconoció, él sabía por qué lo estaba haciendo. Entonces uno tiene que esperar eso. Pablo está diciendo que Timoteo no era cualquier cosa, era un hombre que había aprendido. Entonces, como todos nosotros, Timoteo tenía tentaciones hacia la debilidad y la vacilación. Y debía estar lidiando con eso como cuando Pablo le escribió. Estaba lidiando. El hecho de que tenía llamado Timoteo y Pablo lo había puesto como pastor.
Lo había recomendado, imagínense. Pero a pesar de ello, todavía en este tiempo que Pablo le escribe, estaba lidiando Timoteo con problemas, con debilidad, con vacilación. Y aún así el apóstol tenía la certeza de que el aliento apropiado y la confianza en el Señor, Timoteo volvería a recuperar su antiguo compromiso y fervor. Amén, hermanos. Así que en las próximas enseñanzas hablaremos de las 9 características y cualidades de liderazgo mencionado en los versículos. Todos los que quieren pastorado, si hay alguno aquí que anhele pastorado, obispado, ministerio, gloria a Dios. Amén. Amén, gloria. Buena obra desea. Pero lo vamos a probar a la luz de esas 9 características. En las próximas enseñanzas hablaremos de las 9 características o cualidades de liderazgo mencionadas en los versículos 10 al 3, las cuales debemos seguir los ministros que estamos predicando, dirigiendo una iglesia, haciendo la obra de Dios. ¿Qué había seguido Timoteo? Doctrina. ¿Cuántos ministerios, cuántas iglesias hay en el área metropolitana? ¿Qué doctrina? Ni saben qué es doctrina. Piensan que doctrina es agarrar el garrote y darle a la gente. Eso no es doctrina, es eso, exhortación. Inclusive en la iglesia donde yo me crecí decía, hoy es el domingo, hoy es día de doctrina. Pero ¿cuál era la doctrina? Garrote. Eso era doctrina para ellos. Entonces Timoteo había seguido doctrina, conducta, la conducta de Timoteo. ¿Qué más? Fe, longanimidad, amor, paciencia, persecución, padecimiento, como los que me sobrevinieron. Y ni aún con esas semejantes cualidades está vacilando, está languideciendo, está tambaleando Timoteo. Pero en base a ese fundamento que tenía Timoteo, Pablo tiene la convicción que con esa exhortación que le está dando, va a seguir con fervor adelante. Vamos a cerrar nuestros ojos. Sé que la enseñanza se extendió, pero era necesario. Oremos, cerremos nuestros ojos. Padre nuestro, te doy gracias por esta palabra. Tú nos hablas para que seamos mejores, para que nuestra vida esté edificada en la doctrina y no en el conocimiento del hombre. Te suplico, nos ayudes, nos fortalezcas, nos alientes. Si en algo te estamos fallando, no dudo que aquí hay buenos discípulos, que aquí hay buenos hombres que serán fieles, que serán firmes. Pero no dudo también que el enemigo, como le dijo Pablo, de entre vosotros se levantarán. Pero no permitas, Señor, no permitas. Permite que seamos obedientes. Incline su rostro, inclínelo. ¿Quién es tu mentor? ¿A quién sigues? ¿A quién estás oyendo? ¿A quién oyes? Timoteo siguió la doctrina, la conducta, la fe, el amor. ¿A quién sigues? No escuches al enemigo porque te va a confundir. Espera el tiempo. Porque si Timoteo tambaleó teniendo todas estas cualidades, ¿qué será de tu vida si te apresuras sin doctrina, sin fe, sin paciencia, sin amor? Padre amado, queremos ser defensores de la palabra, queremos ser defensores de la verdad, pero no será nada fácil.
Es necesario tener doctrina para defender. Es necesario tener conducta, fe, amor, benignidad. Es necesario seguir a Cristo. Pone tus ojos en el Señor. Quizás ni yo como pastor, yo tengo errores. Pone tus ojos en Cristo. Escúchalo a Él. Lee la Biblia. Ten cuidado. ¿Quién es tu tutor? ¿Quién es tu mentor? El que te está influenciando para lo malo. Hay alguien que ahora quisiera reconciliarse con el Señor, pedirle perdón a Cristo. Hay alguien que ahora quiera recibir al Señor por primera vez. Hay alguien. Hoy es el momento que lo puede hacer. Vamos a estar de pie todos y vamos a cantar para terminar. Vamos a cantar para terminar. Eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús. Hay alguien que ahora quisiera reconciliarse, que necesite pedirle perdón a Cristo. Alguien que necesite fuerzas nuevas. Hay alguien cerca de ti. Yo quiero estar. Vamos a levantar nuestras manos y nos despedimos. Para escuchar tu voz. Dígale. Y aprender de ti. Quiero vivir. Yo quiero ser reflejo de tu amor. Levante su mano y tome fuerzas. Solo en tu voluntad, Jesús, eres mi buen pastor. Tú conoces mi camino, oh Jesús. Puedo confiar en ti, oh mi Dios. Me rindo. Amén. Démosle un aplauso al Señor. Gloria al Señor. Me rindo. Amén. Gloria al Señor. Puede sentarse de nuevo, hermano. Yo sé que ha sido larga la enseñanza, pero